¿Cómo están? ¿Bien? Ahí está, bueno, me alegra que la mayoría o todos estemos bien. Gracias a Dios por eso. Y decía la canción, qué linda, ¿no? La letra, que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean de tu agrado, Señor. Y que en este tiempo de alabanza también, que sea del agrado del Señor, ¿no? Que las palabras, pero también que nuestros pensamientos, que lo que cantemos pase por nuestra mente, sea procesado por nuestra mente y sea una decisión realmente lo que le estamos diciendo al Señor. Así que vamos a orar y vamos a alabar o seguimos alabando a nuestro Dios. Padre que estás en el cielo, gracias, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad de hablar, Señor, con vos, de poder expresarte, Señor, gratitud, porque eso es lo que tenemos, Señor, por conocerte, por haber escuchado tu voz, haber escuchado el Evangelio. Gracias por haber llegado a nuestras vidas, Señor, y poder rescatarnos, salvarnos de una vida sin propósito, sin sentido, de la condenación eterna y habernos dado, Señor, identidad, habernos dado esperanza, Señor, un futuro glorioso, un futuro de vida. Y, Señor, gracias por todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Señor, que podamos alabarte, que podamos, Señor, adorarte y agradecerte con nuestros labios, con nuestra mente, nuestro corazón, Señor, con nuestro cuerpo, por todo lo que hiciste, Señor, y por lo que haces en nuestra vida también. Oramos agradecidos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a seguir alabando a nuestro Dios con la canción que dice glorioso día, glorioso aquel día en el que pudimos encontrarnos con Cristo y Él cambió por completo nuestro rumbo, nuestra vida. Así que vamos a cantar bien fuerte esta canción. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas su perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior. Me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, es tu gracia la que me sanó. Ahora libre soy en tu amor, es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Te
esa sangre, la del Cordero inmolado, el Cordero de Dios, que vino a quitar, sacar de en medio, borrar el pecado y esa barrera de separación entre nosotros, entre el hombre y Dios. Y la siguiente canción dice Cordero y el León, porque ese Cordero perfecto era el Señor Jesús y es el Señor Jesucristo, aquel Rey de Reyes que estaba representado como un león, ¿no? Ese león, ese rey poderoso que esperaba al pueblo de Israel para ser liberados de la esclavitud del Imperio Romano, pero el Señor Jesucristo vino como Cordero. Ese Cordero porque lo importante y lo principal no era la esclavitud de un imperio, de un impuesto, la liberación y la opresión, ¿no?, que tenía el pueblo de Israel, sino lo importante era lo que estaba pasando en su corazón, en su vida, ¿no? Ellos eran esclavos y todos nosotros, y la humanidad era esclavo del pecado. Así que gracias que el Señor Jesucristo vino como Cordero, ese Cordero perfecto que fue entregado en esa cruz y esa sangre que fue derramada para limpiar todos nuestros pecados. Vamos a cantar bien fuerte también esta canción. Y va a haber un día donde ese Cordero va a venir como Rey poderoso, impartiendo justicia. Por eso dice esta parte: Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Vamos a cantar ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti.
Pueden tomar asiento. Alabamos a nuestro Dios. Y como dice la canción, ¿no? Él es el Cordero, aquel que vino a borrar el pecado que nos separaba entre nosotros y el Padre, entre nosotros y Dios, ¿no? Y ese mismo Señor Jesucristo hoy te hace esta invitación a poder aceptar esa salvación, a poder recibir, a poder reconocer que lo necesitamos, que lo necesitas, ¿no? Él ya entregó su vida por vos. Dios hizo un plan y hizo posible que nosotros podamos tener acceso a la presencia del Santísimo. Y es por medio de Jesucristo. Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Le voy a pedir a Juan Manuel si puede tener una oración y después le dejamos el lugar a Lucas, que va a tener el tiempo con la palabra. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta mañana porque una vez más podemos estar aquí compartiendo de la mejor noticia que podemos recibir, que es el Evangelio. Entonces te pedimos, Señor, que esté bendiciendo a nuestro hermano, que pueda, Señor, la predicación llegar a cada uno de los corazones, sobre todo a aquellos que aún no han tomado una decisión, que es por medio de la fe conocerte a ti, Señor, y ser salvo por ti, Padre. Señor, te pedimos por las almas que van a escuchar el Evangelio, Señor, en cada lugar, para que hoy pueda haber, Señor, fiesta tanto en los cielos como en la tierra, de un pecador que pasa de muerte a vida. Te agradecemos, Señor, por todo lo que hemos cantado. Señor, te lo cantamos de corazón. Señor, gratitud a ti y bendice el resto de esta reunión. ¿No? Señor Jesucristo. Amén. Lucas, que el Señor te bendiga. Gracias, Nau. Buen día. Algunos ya los saludé, a otros no. Así que buen día para todos. ¿Tenemos gente que nos visita hoy? ¿Alguien nuevo? ¿Tu nombre? Roxana. Roxana, entonces, esperamos que te sientas amada por la iglesia. ¿Sos del Señor? ¿Sí? Entonces te vas a sentir cómoda también, esperemos. Estamos felices de poder reunirnos un domingo más. Yo por lo general estoy al fondo, ahí van pasando los adolescentes, acomódense. Por lo general estoy al fondo, así que me pierdo un poco de este clima de poder cantar juntos y se extrañaba un poco. Y cuando pensaba en qué compartir, pensaba un poco en algunas conversaciones que tuve durante la semana, así que todo va a ir tomando un poco de sentido a medida que lo vayamos desarrollando. Antes de empezar, quería pasar una plaquita. No sé si se acuerdan, el martes pasamos algunos motivos de oración de un misionero que se llama Andrés Maldonado, que está trabajando en Chubut. Pasamos los motivos de oración, los conocimos un poquito y presentamos también este proyecto, que no es nuestro, sino es un proyecto al que nos sumamos, de una iglesia en zona norte, en la localidad de San Martín, que están recaudando plata, recaudando ofrendas para poder comprarles cubiertas. Hubo hermanos de esta congregación que ya ayudaron, ya ofrendaron, así que gracias a los que ya colaboraron, todavía hay tiempo de seguir colaborando, así que los que necesiten o quieran, me avisan y hacemos el contacto. Por otro lado, quería presentar al equipo que está trabajando con misiones, porque presentamos el proyecto, pero no presentamos al equipo y les pedimos oración por el proyecto. Pero bueno, está bueno que puedan conocer también a las personas puntuales que están trabajando, así que les voy a pedir a los que están acá que se pongan de pie. Así los presentamos. Estamos trabajando con Leo. A Nahuel lo perdí. Bueno, estamos trabajando con Nahuel. Dani hoy no está. Ayer fue que le robaron. Así que bueno, Dani hoy no está con nosotros. Está Enzo Martínez y Keila. Están estudiando en Palabra de Vida y están ahora trabajando en los campamentos. Y está Gus Mártire, que lo perdí también. Estaba por acá. ¿Está en el fondo todavía? Ok. Así que si están orando por nosotros, les damos las gracias. Sigan orando por nosotros, que lo necesitamos. Es una tarea grande que hay para hacer. Y como toda tarea para el Señor hay que hacerla con excelencia y en santidad. Así que nos vienen muy bien las oraciones. Eso a nivel de anuncios. Vamos a orar y arrancamos. Dios, te damos gracias por esta mañana, porque podemos abrir tu palabra, porque podemos venir a adorarte, porque podemos cantar y porque podemos escuchar tu voz, Señor. Te pedimos que nos hables hoy, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos un nuevo más de los adolescentes. Ulises, bienvenido. No, pará. Esos son mis pollos. Bien, los adolescentes hoy están en una clase diferente, así que va a estar divertido. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a buscar el libro de
Primera Tesalonicenses capítulo 4. Pensaba un poco en el tema para compartir hoy y venía teniendo algunas conversaciones en la semana que me llevaron un poco a pensar en el arrebatamiento. Sí. Ahí Rodri nos va a compartir otra placa y ahora vamos a explicar un poco de qué se trata, pero pensaba en el arrebatamiento en función de una conversación que tuve con un alumno en la escuela. Raro. Trabajo en una escuela donde la gran mayoría no creen en Dios, pero tuve el privilegio de conocer a un alumno que sí, que se convirtió y que está empezando a dar algunos pasos y tiene dudas, tiene miedos, tiene incertidumbres. Y surgió una charla sobre el arrebatamiento y me dice, yo sé que el Señor va a venir y bueno, estuvimos charlando un poco sobre el tema. Y pensaba en lo fundamental de nosotros poder recordar de qué se trata. Guillermo siempre nos dice que es el próximo evento en el calendario divino. Y lo que quiere decir es, hay una sucesión de eventos que todavía no ocurrieron, que van a acontecer de acá a un tiempo futuro. Algunos los podemos esperar porque van atrás de otros sucesos, otros no. Y son eventos que estamos esperando. El arrebatamiento es uno de ellos. Ahí dice el rapto. Yo no adhiero demasiado a decirle rapto y entiendo que la palabra arrebatados es un poco más correcta bíblicamente, pero se le suele decir el arrebatamiento o el rapto. Esto que estamos viendo es un mapa profético, es un cuadro gráfico hecho por alguien que se puso a estudiar la Biblia y que entendió que las cosas que iban a pasar se iban a dar de esta manera. Y tenemos que, al ver esto, poder distinguir algunos eventos. Todo esto está relatado en su mayor parte en Apocalipsis. También vamos a encontrar algunos pasajes en el Nuevo Testamento, principalmente los que hablan del arrebatamiento no están en Apocalipsis. Pero si prestamos atención y estudiamos la Biblia, nos vamos a encontrar que el próximo evento en ese calendario divino es el arrebatamiento o el rapto, donde la iglesia va a ser llevada, arrebatada por el Señor. La iglesia va a ir al tribunal de Cristo, que se entiende que es un tribunal de alguna manera de premiación, donde Dios a cada uno, conforme a lo que haya hecho, estando en el cuerpo, nos va a premiar. Y en el mundo las cosas van a seguir porque va a ser arrebatada la iglesia, pero todos los que no pertenezcan a la iglesia van a quedar y van a empezar 7 años de tribulación y gran tribulación. Que eso sí, está en Apocalipsis y donde están los juicios de las copas, de los sellos, de las trompetas. Y posterior a eso, viene Cristo en su segunda venida. Conceptos de base para arrancar. Tenemos que poder distinguir entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. La Biblia los presenta como dos eventos diferentes, con características diferentes y con personajes diferentes que intervienen. Nosotros hoy vamos a enfocarnos directamente en el arrebatamiento. Y cuando pensamos en esto vamos a encontrar dos pasajes al menos que son puntuales y claves para poder empezar a entenderlo. Así que vamos a 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. Tengo hasta ahí 10, ¿no? Más o menos. Ok, vamos a meterle porque hay mucho para decir y poco tiempo, así que escuchen rápido, por favor. No es que yo me tengo que apurar. 1 Tesalonicenses 4, Pablo le habla a la iglesia y va a decir esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, después vamos a retomar un poquito más. Pero cuando empezamos a leer, nos encontramos que el arrebatamiento tiene ciertas características que lo distinguen, que lo hacen un evento muy particular. Y está bueno conocerlas, porque en base a esas características, en base a las cualidades de este evento, es que nosotros también tenemos que responder de forma práctica. Así que vemos este pasaje y vamos a encontrar una cualidad. Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Lo primero que tenemos que entender es que la venida del Señor para arrebatar a su iglesia es
tan real como su crucifixión, tan real como su resurrección. Y si creemos en la resurrección de Cristo y que la resurrección de Cristo nos puede salvar, también tenemos que creer necesariamente en que Él va a volver por su iglesia, porque Él lo prometió. Segundo lugar, nos habla de un orden. Dice, nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron. Los que durmieron siempre nos refiere a una expresión de alguien que murió estando en el Señor. Entonces, muere físicamente, pero su alma está reservada para la salvación. Y hay un orden. Primero, los que hayan muerto en Cristo van a resucitar y nosotros, los que vivamos, vamos a ser transformados. Ahora vamos a repasar un poquito eso también. Se nos dice la forma en la que viene Cristo. Dice que viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Hay un poco de debate sobre estas cosas, sobre si es de verdad un arcángel que va a hablar o si es el Señor. Lo básico que podemos concluir de forma cierta es que va a haber señales audibles de la venida de Cristo, va a sonar la trompeta, va a haber una orden y el Señor con toda su autoridad va a venir a buscar a su iglesia. Hay otro detalle más. Dice que nosotros nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Recién veíamos el versículo 17. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Cuando vemos las diferencias que hay entre el arrebatamiento y la venida del Señor, la segunda venida, hay una diferencia clave o clara que nos permite hacer esa distinción, que es que en el arrebatamiento el Señor no toca la tierra, pero en la segunda venida sí, posa sus pies sobre esta tierra. Y nosotros en el arrebatamiento nos encontramos con el Señor en el aire, y dice el detalle lindo del final del versículo 17, para estar siempre con el Señor. Vamos a leer otro pasaje, está en 1 Corintios 15, este es más cortito. 1 Corintios 15. Vamos a leer a partir del versículo 51. ¿Lo tienen todos? Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Pensamos en este segundo pasaje clave para entender de qué se trata el arrebatamiento. Y dice que no todos dormiremos, que era lo que veíamos recién, no todos vamos a morir, cuando el Señor venga va a haber creyentes con vida, pero todos seremos transformados. Hay una necesidad de transformación. Nosotros no tenemos un cuerpo que esté preparado para pasar la eternidad con el Señor en el cielo. Dice, nuestros ojos no lo pueden ver. Si viéramos al Señor, moriríamos. Pero vamos a ser transformados y esto mortal, esto carnal, se va a vestir de inmortalidad y se va a vestir de incorrupción. Vamos a tener un cuerpo nuevo con el que poder habitar con el Señor a la luz de su gloria durante toda la eternidad. Y dice, va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando iba a estudiar un poco de qué se trataba la expresión, la idea es en un pestaneo. Nos habla de ese fragmento de tiempo mínimo en el que va a ocurrir esto. Y va a ser, es fabuloso, porque va a ser en un fragmento mínimo de tiempo que va de, si lo tomamos como el tiempo de un parpadeo, entre 1/10 y 4/10 de segundo, y aún así en todo ese suceso van a ser distinguibles todos los pasos que vimos antes, que los muertos en Cristo resuciten primero, que nosotros seamos transformados, que ascendamos al cielo, nos encontremos con el Señor en las nubes, y pasemos la eternidad junto con Él. Y vamos a ser transformados. Seguimos adelante. Hay 3 pasajes más para analizar, para ver, para entender. Lo bueno es que vamos a ver uno solo porque están en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a ir a Mateo 24. Este mismo pasaje, esta misma expresión del Señor está en Marcos 13 y en Lucas 21, así que si lo quieren después leer y estudiar con más detalle y hacer las comparaciones entre pasajes, lo van a poder hacer. No arrancamos con este pasaje porque es un poco más complejo,
porque el Señor va a hablar tanto de su venida como del arrebatamiento y nos va a ofrecer un par de características más. Fíjate lo que dice. Versículo 36. Dice, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también en la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Una de las características más importantes de la venida del Señor es que es inminente. Puede ser en cualquier momento, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 50 años o puede ser en 10 segundos. Es inminente, puede pasar ya. Hay un pasaje en 1 Tesalonicenses 5, que ya leímos la parte anterior, dice que la venida del Señor viene como ladrón en la noche. Entonces, la venida del Señor es inminente, vamos a ser transformados, va a ser en un fragmento de tiempo mínimo y vamos a estar siempre con el Señor. Y es un evento seguro, eso nos tiene que llenar de gozo. Y pensar esto, digo, bueno, está bien, pero no es la idea que sea algo teórico. Porque uno lo ve así y dice, bueno, es un tema de estudio, empezamos a pensar en eventos futuros y ya decimos, no, eso es para los genios de la teología, los que ya tienen un montón de estudio y que tienen tesis y tesinas de Apocalipsis. Y no es la idea, porque la intención es que nosotros, si tenemos esos eventos futuros registrados en la Biblia, es porque es para nuestro provecho también. Y pensando en el arrebatamiento, podemos entender todas estas partes teóricas, pero sí o sí tenemos que poder apreciar algunas cosas prácticas para hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora que sé lo que tengo que saber? El apóstol Pablo, en sus cartas se ve algo muy, muy patente, que es, daba una especie de tesis o resumen teológico, y en la segunda parte decía, bueno, como consecuencia de todo esto que estamos viendo, que es verdad y que es real acerca de Cristo, nosotros tenemos que hacer determinadas cosas, tenemos que vivir. Se ve en Romanos, se ve en Efesios, se ve en Colosenses, y es un modelo que vamos a usar nosotros, así que ya vimos la parte teórica, vamos a la parte práctica. La intención es que podamos encontrar 3 aplicaciones prácticas. 3 cosas que tenemos que hacer a la luz de que el Señor viene pronto y no sabemos cuándo es que va a venir. Vamos a sacarnos ahí en Mateo, versículo 42. Voy a pedirle a alguien que lo lea, que lea del 42 al 44. ¿Alguien que lo tenga, que lo pueda leer? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bien, gracias. La venida del Señor es inminente. Y dice, si supiéramos a qué hora va a venir el Señor, entonces ¿qué tendríamos que hacer? Prepararnos. 1 Tesalonicenses 5, versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Primera aplicación práctica, la inminencia de la venida de Cristo me tiene que llevar a mí, o me tiene que llamar a mí, a vivir velando, a estar despierto. Bien, hoy justo Anderson, que hablaba de los pastores, decía, los pastores velaban y cuidaban las vigilias de la noche. Los pastores estaban despiertos, estaban atentos. El sentido de la palabra velar tiene que ver con no solo estar despierto, sino estar alerta, tener los sentidos despiertos, estar en vigilancia. ¿Qué es lo contrario a qué? A dormir. Entonces, estar despierto contra estar dormido, estar alerta contra tener los sentidos apagados o adormecidos. La inminencia de la venida de Cristo a arrebatar a su iglesia nos llama a estar despiertos. Y eso es tanto a nivel
personal como a nivel congregacional. No podemos pretender estar viviendo como Dios nos manda, como deberíamos vivir frente a su venida, si somos una iglesia dormida. Si sos una persona dormida. ¿Y qué características tiene una persona dormida? Porque digo, bueno, ¿qué significa que la iglesia esté velando? ¿Qué significa que yo esté velando? Significa que hagas lo contrario a lo que haces cuando estás durmiendo. Cuando dormís estás inconsciente, cuando dormís estás insensible, cuando dormís tenés los ojos cerrados. Y a veces nos pasa eso espiritualmente, ¿no? Que nos pasan cosas alrededor y no me mueven un pelo, no me doy cuenta. Cierro los ojos y hago la vista gorda ante la necesidad. Y siempre nos acordamos de la parábola del buen samaritano. Y hacemos resaltar la figura del sacerdote y del levita porque vieron al hombre que lo habían golpeado y dejado medio muerto y viéndole siguieron de largo. ¿Cuántas veces nosotros como personas y como iglesia vemos la necesidad, vemos a ese que está golpeado y decimos, bueno, seguimos? Porque es incómodo. Es incómodo ayudar, es incómodo servir a los demás. Implica que yo lo veo, pero implica también que me tengo que salir del camino, que tengo que acercarme a la necesidad, que tengo que invertir plata muchas veces, que tengo que invertir tiempo en ayudar a ese necesitado. Entonces mi camino yo lo dejé, mis tiempos yo los dejé. Qué incómodo. Pero ¿no es eso a lo que nos llama el Señor? ¿No nos llama el Señor a renunciar al yo? ¿No nos llama el Señor a agarrar la cruz y seguirle? Pues la cruz no es nada cómodo. Llevar la cruz implica caminar y seguir las pisadas de nuestro Señor. Y Jesús no tuvo una vida cómoda en este mundo. Jesús tuvo una vida despierta y nos llama a nosotros también a tener una vida despierta, alerta, sensible. Una vida en la que no nos tengan que estar moviendo, sacudiendo, gritando para que despertemos. Tenemos que estar alerta. Tenemos que estar sensibles a la necesidad del otro. Entonces, primera aplicación de la inminencia de la venida del Señor, tenemos que estar despiertos, tenemos que velar. Segunda aplicación, vamos a buscar Tito, capítulo 2. De tiempo vengo bien, así que creo que voy a terminar. Vamos todavía. Tito, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 11. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un propio pueblo celoso de buenas obras. Les leo uno más, 1 Juan 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. De estos dos pasajes podríamos armar mensajes y mensajes, pero nos llevan a una pregunta clara. ¿Cómo está tu vida en santidad? ¿Cómo estás en pureza? Porque nos lleva a pensar, el que leímos recién de Juan, dice, el que tiene esta esperanza en Él, el que tiene esta esperanza de ser arrebatado y transformado para estar con el Señor, se purifica a sí mismo como Él es puro. Y en Tito dice, tenemos que estar aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos que estar esperando su venida, y eso me lleva a dos cosas: a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y a vivir una vida sobria, justa y piadosa. Así que, ¿cómo estamos viviendo en función de nuestra vida en santidad? Y pensaba también en esto, el arrebatamiento y la idea de pensar en el arrebatamiento es algo que me cuida del pecado. Y está buenísimo. Es como cuando uno piensa en la presencia del Señor. Cuando yo sé que el Señor me está mirando, cuando sé que el Señor ve todo lo que hago, me guardo de hacer ciertas cosas. Cuando me olvido, corro más riesgos de ver lo que no tengo que ver, de hacer lo que no tengo que hacer, de ir hacia donde no tengo que ir, de pensar lo que no tengo que pensar. Y el pensar en la presencia del Señor constantemente al lado mío me mantiene ahí, alerta. Che, el Señor te está mirando. El Señor te está viendo lo que estás haciendo. Y en la venida del Señor, cuando el Señor nos arrebate, es pensar, yo no sé cuándo vaya a venir el Señor, pero ¿cómo quiero que me encuentre? ¿Quiero que me encuentre murmurando de un hermano? ¿Quiero que me encuentre con rencor en el corazón contra otro hermano, con falta de perdón? ¿Quiero que me encuentre
viendo cosas que no tengo que ver? ¿Quiero que me encuentre pensando en cosas que no tengo que pensar? ¿O me gustaría más bien que me encuentre sirviendo, orando, estudiando su palabra, ayudando a algún hermano? Esto nos sirve también como parámetro para tomar decisiones. Che, estoy en duda si ir a este lugar o no. Bueno, si el Señor viene y te quiere encontrar, ¿te gustaría que te encuentre en este lugar? Che, no sé si hacer esto o no. Bueno, si el Señor viniera y te encontrara así, ¿vos estarías satisfecho? ¿Estás contento con eso? ¿Cómo viene nuestra vida en santidad? Cuando nosotros estamos mandándonos alguna macana y viene el pensamiento de, che, el Señor viene o el Señor te está mirando, de repente te tiene que invadir una sensación de arrepentimiento, de decir, estoy pifiando, no puedo estar haciendo esto, y me aparto, confieso el pecado y me aparto. Nuestra manera de vivir tiene que reflejar nuestro amor y espera por su venida, y eso se va a ver reflejado no solo en las cosas que hago, sino en las cosas a las que renuncio. ¿A qué tenés que renunciar? Tito dice a la impiedad, a la perversidad, a la maldad y a los deseos mundanos. Cuando habla de deseos mundanos no habla necesariamente de cosas que son pecado o que van en contra de la ley de Dios, pero tiene que ver con esas cosas que pertenecen a los deseos de este mundo, que se pasa, que se va. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Ojo con los deseos mundanos. Y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. También dice, una vida moderada, recta, piadosa, devota. ¿Qué dice tu vida? Primera aplicación entonces, la inminencia de la venida del Señor me lleva a velar. La segunda, me lleva a vivir en pureza, en santidad. Tercera, y con esta vamos a terminar, la inminencia de su venida nos llama a esperar activamente. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pensamos en la espera, ¿no? El Señor viene pronto, no sé cuándo va a venir, entonces lo tengo que esperar, porque es lo que dice el pasaje. Entonces me siento en un banco, tuki, y a ver cuándo viene el Señor. Esperar al Señor no es la espera del colectivo, que yo me siento en la parada y cuando viene el colectivo es que ahí dejo de esperar, o que estoy en el hospital y hasta que no me llaman yo estoy sentado en una silla. La espera del Señor es una espera activa. Vamos a leer Mateo 24, una vez más, volvemos a ese pasaje y vamos a hacer un par de menciones. Mateo 24, vamos a seguir desde donde nos quedamos, habíamos quedado en el versículo 44, así que seguimos por él. Estamos mal con la matemática. Quedamos en el 24 y si avanzamos vamos al 45. Mateo 24, 45. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Hay una parábola que cuenta el Señor, que es la parábola de los talentos o de las minas, donde el Señor de la tierra le da a sus siervos a cada uno una cantidad de talentos o una cantidad de dinero. Y le dice, me voy, vuelvo en un tiempo, con eso que les di, negocien. Y hay algunos siervos que hacen las cosas bien, negocian y sobre lo que el Señor les dio, tienen más para ofrecer. Y hay un siervo que dice que es malo y negligente, que esconde lo que el Señor le dio y lo deja escondido hasta que el Señor vuelve. Los primeros reciben alabanza y le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el segundo le dice, malo, siervo malo y negligente. Y ahí se le pudre todo a ese siervo. ¿Cómo tenemos que esperar nosotros? Nosotros no tenemos una espera pasiva, sino una espera en la que tenemos que cumplir con las cosas que el Señor nos mandó a hacer. Una espera en la que nosotros caminemos por ese camino de buenas obras que el Señor preparó de antemano, como leemos en Efesios 2. Una vida en la que nosotros nos dediquemos a buscar ser esos siervos prudentes, esos siervos que escuchen al final del Señor, bien, buen siervo y fiel, bien. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo son los negocios que estás haciendo para el Señor? El Señor te dio un montón de cosas, el Señor te dio una misión y te dio un montón de bendiciones además de eso. Te dio una iglesia, te dio una familia, te dio salud, te dio dones, te dio talentos. ¿Cómo estás invirtiendo para la obra? ¿Cómo estás esperando al Señor? ¿Cómo estás negociando con lo que el Señor te dio? Y acá volvemos a retomar el tema de los deseos mundanos. Hay cosas que hacemos que no son necesariamente pecado, pero que son malas inversiones. Son inversiones que no van a darnos mucho rédito.
Cuando yo invierto en las cosas de este mundo que pasa, lo único que estoy haciendo es gastar plata, gastar recursos. Y está buenísimo tener cosas, tener un auto, una casa, una carrera, bárbaro, sí. Pero si no es lo que el Señor quiere que yo haga, yo lo único que estoy haciendo es acumular tesoros terrenales. Si el Señor nos anima, hagan tesoros en el cielo, donde el ladrón no mina ni hurta, donde la polilla y el orín no corrompen. Y para analizarnos nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, ¿dónde están puestos mis pensamientos? ¿Dónde está puesto mi dinero? ¿Dónde está puesto mi tiempo? ¿Dónde está puesto mi esfuerzo? ¿Es en lo que el Señor quiere que yo haga? ¿Es en su obra? ¿Es en tratar de obedecer lo que entiendo que el Señor ya dejó registrado en su palabra para que yo lo obedezca? ¿O es en las cosas de este mundo que pasan y se van? Nos llama entonces esta realidad de que Cristo viene pronto a velar, a vivir en pureza y a esperar activamente. Y lo último que quiero comentar, porque ya se nos ha pasado el tiempo, tenía esta conversación con este alumno y me decía esto, y es una realidad que viven muchos cristianos lamentablemente. Sí, yo sé que el Señor va a venir y quiero que venga más que todo en el mundo, pero también yo tengo planes, yo quiero conocer a esa persona que Dios tiene para mi vida, yo me quiero casar, quiero tener hijos y después sí que venga el Señor. Y se lo digo con tristeza porque es una realidad que me ha tocado conversar con muchos cristianos. La venida del Señor tiene que ser lo más importante. Dice la Biblia en un momento que el Señor tiene una corona preparada para aquellos que aman su venida. La venida del Señor es más cautivante, más hermosa, más poderosa, más gloriosa que cualquier cosa en este mundo, aunque el matrimonio. Yo a mi novia la amo un montón. ¿Me quiero casar? Sí, lo natural es que sí. Pero si el Señor viene antes, que venga. Porque no hay nada que se compare al Señor. Y está ese extremo de decir, no, bueno, que el Señor venga, pero que venga más adelante. Y hay otros que por ahí tenemos la teología un poquito más ajustada y decimos, no, que el Señor venga cuando tenga que venir porque sus planes son superiores. Que venga. Bueno, ¿cómo estamos viviendo? Escuchaba otro hombre con el que charló y decía, si el Señor viniera en 10 minutos no me daría el tiempo para levantar el teléfono y llamar. Bueno, el Señor puede venir en 10 minutos. ¿Cómo estás agarrando el teléfono y llamando? Porque si viene ahora, todas esas acciones que querrías hacer porque sabés cuándo viene, las tendrías que estar haciendo ya. Estamos predicando el Evangelio, estamos viviendo en santidad, estamos buscando estar preparados para el encuentro con el Señor. Estemos listos para declarar que el Señor venga y venga ya, si tiene que venir ya. Estemos listos para amar su venida y vivamos acorde, porque no está bien ni decir, bueno, que venga después, ni decir que venga ya y no vivir acorde a eso. Busquemos la excelencia, busquemos estar preparados para su venida. ¿Queda mucho para decir? Hay un montón de cosas que pasé medio en un sobrevuelo. Los animo a que puedan estudiar este tema también porque es fabuloso. Primera Tesalonicenses habla de que esto es un motivo de ánimo y que con estas palabras nos podemos alentar unos a otros. Así que no es la idea que salgas de acá y nos vayamos autoflagelándonos porque no estoy a la altura de vivir. No, la intención es que vayamos y salgamos animados de saber que tenemos un Cristo vivo, un Cristo triunfante, que va a volver por su iglesia, que puede volver en cualquier momento y que nos va a llevar a vivir por la eternidad con Él. ¿Amén? Bien. ¿Now? Gracias, Lucas, por la palabra de Dios expuesta hoy. Y podemos hacer una pregunta, ¿no? Que ya la hizo Lucas, cómo estamos, como algo personal, cómo estamos viviendo, ¿no? Si estamos esperando o no estamos esperando a nuestro Señor. Pero también queremos hacerle otra pregunta. Si conoces al Señor, si conoces a Jesucristo, aquel que dio la vida por vos y que va a venir a buscarnos. Ahora, esto lo hace también muchas veces Guillermo, la pregunta, ¿te quedás o te vas con el Señor, no? Qué importante tener esa seguridad, que esa seguridad no está basada en nosotros, ni en nuestros esfuerzos, ni en nuestra vida, o cuán buenos podemos llegar a ser, sino que está basada en el sacrificio y en la obra de Cristo en la cruz. Ahora, ¿creíste en esa obra? ¿Creíste en la obra de Cristo en la cruz por vos? ¿Le entregaste tu vida a Cristo? Si le entregaste, esperá confiadamente porque el Señor te va a venir a buscar en cualquier momento, nos va a venir a buscar y nos va a llevar. Nos va a llevar porque somos su esposa.
La iglesia es la esposa de Cristo, ¿no? Y como recién Lucas decía en cuanto al noviazgo y el casamiento, el Señor Jesucristo quiere casarse con su iglesia, quiere amar a su iglesia y ama a su iglesia. Entonces, esperemos a nuestro Señor, esperemos a nuestro esposo, y si todavía no entregaste tu vida a Cristo, entregáselo, porque Él dio todo por amor a vos. Vamos a tener una oración y después decimos los anuncios. Padre que estás en el cielo, gracias Dios una vez más por tu palabra, gracias Señor por la vida de Lucas, y Señor, gracias porque todos nosotros tuvimos la oportunidad y tenemos la oportunidad, Señor, de escucharte. Y Señor, queremos pedirte si hay alguien que todavía no te conoce, no conoce a Cristo como Salvador, que hoy pueda ser un día de entregarse a Cristo, que pueda entender que se está perdiendo, que sin Cristo no hay vida, sin Cristo no hay esperanza, sin Cristo no hay amor, no hay paz, y que pueda aceptarte como Salvador. Señor, gracias porque los que te conocemos esperamos tu venida, esperamos que nos vengas a buscar para poder vivir una vida eterna, una vida perfecta, Señor, a tu lado. Gracias por este tiempo, oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.